Hola a todos y todas. Federico Pérez, editor de Homo Sapiens. Estamos haciendo la presentación virtual del libro que compilaron Alfredo Furlan y Nidia Ochoa, Investigación sobre la convivencia y la violencia en las escuelas. Para nosotros fue todo un desafío porque era un libro que veníamos trabajando desde hacía unos meses, pero con esto de la pandemia se complicó bastante porque tanto en Argentina o en América Latina eh, no teníamos la posibilidad de tener imprentas disponibles para poder publicarlo. Bueno, pudimos conseguir una imprenta para poder hacer la edición del libro y bueno, para nosotros fue una alegría poder editarlo. Primero salió en formato digital y a las pocas semanas hicimos en formato papel, entonces ahora se puede conseguir el libro tanto en formato digital como en formato papel a través de la página de Homo Sapiens, que es www.homosapiens.com.ar. Así que el que le interesa el libro lo puede adquirir de cualquiera de las dos maneras. Esto realmente es importante porque la mayoría de las editoriales, por lo menos en Argentina, no teníamos un trabajo profundo y serio con respecto a los libros digitales. Ahora eso se está, en el caso nuestro, tenemos una tienda digital donde tenemos más de 180 libros, casi 200 libros digitalizados, para que se pueda adquirir en cualquiera de los formatos, papel o digital. Entonces eso me parece que es importante para, sobre todo los libros universitarios, como puede ser para trabajar en escuelas, en instituciones, como es el libro sobre que estamos presentando sobre la violencia y la convivencia en la escuela. Entonces me parece que eso adelante, que son pocas cosas, creo que la pandemia nos está dejando que puede llegar a ser positivo. Generalmente nosotros cuando publicamos un libro hace una presentación, es más, después lo voy a publicar seguramente, pero este libro surgió también para ser presentado en un congreso mundial internacional que se iba a realizar en México este año, que bueno, por las circunstancias de la pandemia se tuvo que suspender, ojalá se pueda hacer el año que viene, pero también ahora va a quedar, cuando se presenta un libro en forma presencial, también, por lo menos en el caso nuestro, a partir de que se pueda hacer presencial, vamos a mantener este sistema de la presentación online y a su vez la posibilidad que el video quede grabado, en este caso en el Facebook de Homo Sapiens, el que no lo pudo ver en este momento lo puede ver mañana, pasado, dentro de un mes. Entonces, hay cosas como estas que van a ser que a lo mejor, en vez de 100 personas que van a una presentación presencial, lo van a terminar viendo 300, 400 personas. Así que, y de cualquier lugar del mundo. Esa es otra ventaja que tiene este tipo de formato. Así que, nada, era eso. Estamos muy contentos de haber publicado el libro. Agradecemos la confianza que tuvieron en la editorial. Y bueno, los dejo con los que realmente ustedes quieren escuchar y los que saben y van a hablar sobre el libro. Eh, Buenas tardes o buenas noches a todas, a todos. Bueno, he sido designada como la presentadora oficial del libro, así que estoy absolutamente agradecida a Alfredo, a Nidia, especialmente por habernos invitado junto con Horacio, uno de los autores, todos muy prestigiosos, a este libro que lo consideramos en un momento tan particular, como decía Perico, que las editoriales apuestan a publicarnos a los investigadores, así que es un motivo de celebración y lo vamos a tomar como una fiesta virtual. Así que lo que habíamos pensado es, para que ustedes se queden con las ganas de leerlo, que esto sería el objetivo de una presentación, es que primero Alfredo y Nidia nos pudieran dar a conocer cómo es el libro, cómo está estructurado, de qué trata, qué es lo que pensaron, nos digan cuáles son los autores y después haré una breve consideración sobre el capítulo que me invitaron a escribir, luego lo hará Horacio, Paulín, estamos todos en distintos lugares, Horacio está en Córdoba, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, ambos en Argentina,
en distintas situaciones respecto del encierro y la pandemia. Está Alfredo y Nidia, están en México. Son países que están muy enlazados y estamos muy enlazados afectivamente y académicamente. Y entonces después, si ustedes van a comentar, los que nos están escuchando, algunas cuestiones en el chat, quizás un saludo especialmente a Alfredo, que para todos nosotros es una figura muy relevante de la educación argentina, mexicana e internacional, a quien queremos mucho, respetamos mucho y siempre, siempre es como un plus poder tener a él como figura que nos articula. Así que bueno, si les parece, empezamos. Nidia, ¿qué te parece? Sí, muy bien. Muchas gracias, Karina, por la coordinación de esta presentación. Pues buenas tardes a todos. Gracias a Horacio por estar presente, a Karina por estar presente y a todos los que hoy están conectados por acá. También agradezco personalmente al doctor Furlan por haberme hecho partícipe de la coordinación de este texto que reúne pues, temas, textos, artículos interesantes y de parte de gente bastante informada al respecto. A nombre del doctor Furlan, que por este momento no puede pues, comunicarnos un mensaje directamente, pero a nombre de él y del mío, queremos dirigirles unas palabras y bueno, agradecerles por estar aquí reunidos con nosotros y decirles que este texto ha sido resultado de la suma del esfuerzo de pues, un conjunto de personas. Les decía a todos ellos reconocidos especialistas en el tema de la violencia y en el tema de la convivencia en las escuelas. Y los autores son Catherine Blaya y Omar Sansegundo para el primer capítulo, Mónica Ojeda, Rosario Ortega y Rosario del Rey en el segundo capítulo, Úrsula Zurita, tercero, Horacio Luis Paulín, que está aquí con nosotros, cuarto, él trabajó junto con Florencia de Aloisio y Guido García, Cecilia Fierro, Karina Kaplan, Raúl Ansaldúa y Antonio Gómez Nashiki, respectivamente, en los capítulos subsecuentes. A todos ellos, todos ustedes les agradecemos por su disposición para participar en este proyecto y compartirnos una parte de sus propias indagaciones manifiestas en la redacción de los capítulos que conforman el texto. También queremos agradecer encarecidamente a la editorial Homo Sapiens, a Perico y a Laura, que no veo por aquí, pero que también estuvo trabajando con nosotros, pues por su pronta labor y por la iniciativa de llevar a cabo esta presentación. Y bueno, a modo de entrar un poco en de lo que va el texto, la primera pregunta que quizá pudieran hacerse quienes leen el título del libro es: ¿por qué un texto más sobre convivencia y violencia escolar? Y la respuesta a esta pregunta tiene, decimos nosotros, que doble cualidad. Por un lado, afortunada y por otro lado, desafortunada. ¿Por qué? Bueno, todos colocamos en la escuela un conjunto de aspiraciones que desembocan en el amplio desarrollo de los individuos que conformamos el entorno social. Nacer y criarnos en una familia o entre un grupo reducido de personas delimita los caminos, los hace un poco más cortos de la formación humana. La escuela, por su parte, los abre, los ensancha. La institución escolar muestra modos de ser y de estar con los otros e intenta estructurarse a partir de los modos que considera deseables. Hay algunos que considera más deseables que otros. Y desde hace ya algunos años, las investigaciones en torno a estos temas sugieren que aquello que denominamos convivencia parece ser el modo ideal de vivir con los otros al interior de las escuelas. Sin embargo, la consolidación de la convivencia se ve alterada por una serie de hechos relacionados con los actos que realizan los sujetos que conforman, que deciden sobre, que financian y que rodean el ámbito escolar, entre ellos, por ejemplo, el personal administrativo y académico, el alumnado, pasando por las decisiones que se toman en las secretarías de Estado y el apoyo que procuran los padres de familia, amigos, vecinos y la propia comunidad. Todos ellos participan.
de lo que se lleva a cabo al interior de la escuela. Entonces, los actos violentos, las conductas violentas, las relaciones violentas al interior y al exterior de la escuela son el principal obstáculo para la consecución de la convivencia dentro de ella, de acuerdo con las indagaciones que se han venido realizando por lo menos desde hace ya 3 décadas. Y visto así, de manera general, el problema parece muy sencillo. Tenemos la causa y el fin. Entonces sabemos qué atacar y hacia dónde dirigimos. Sabemos que la convivencia es el ideal y sabemos que la violencia sería como la contraparte o aquello que querríamos nosotros evitar. Parece sencillo. Pero lo que los autores de este texto muestran es justamente pues, lo contrario. Cada uno desbarata una parte del problema desde el ángulo en el cual está situado y propone un modo de observar que cuestiona la veracidad de nuestros supuestos. Supuestos como el significado que le damos a los términos convivencia y violencia, las causas que los generan, las implicaciones que de ellos se desprenden, de estos supuestos, e incluso la cualidad aspiracional o de indeseabilidad de uno o de otro, llámese convivencia o violencia. Entonces, ¿por qué decimos que la respuesta a la pregunta sobre por qué otro libro sobre convivencia y violencia es de cualidad tanto afortunada como desafortunada? Porque consideramos que, afortunada y desafortunadamente, ninguna cuestión vinculada con lo humano ha quedado resuelta, y los 2 principales asuntos que se abordan en este texto no son la excepción. Y mucho menos se agotan si tomamos en consideración la multiplicidad de contextos, de momentos históricos, de ángulos desde los cuales pueden estudiarse dichos fenómenos. Y esa es precisamente, creemos, la ventaja que ofrece este libro, que podría ofrecer al lector. Reunir los resultados de las investigaciones recientemente realizadas en diversos diferentes países del mundo, específicamente en Francia, en España, en Argentina y en México, en los que el lector podrá encontrar análisis históricos, sociológicos, psicoeducativos, psicosociales y filosóficos sobre una variedad de objetos. Entre ellos, y son bastantes las cuestiones que pueden encontrarse al interior del texto, en primer lugar, información, estudios o análisis respecto al conjunto de políticas, de programas públicos, de normativas, de iniciativas, de estrategias gubernamentales y comunitarias y de campañas realizadas por diversas organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y la sociedad civil que se dirigen a consolidar la convivencia y eliminar la violencia en países específicamente Francia, España y México. Esos 3 son los que se abordan en el texto. Los 3 primeros capítulos, de cuya redacción se encargaron Catherine Blaya y Omar Sansegundo, por el capítulo 1, Mónica Ojeda, Rosario Ortega y Rosario del Rey, el 2, y Úrsula Zurita, el 3, se enfocan en analizar las características, avances, aplicaciones, concreciones y anulaciones de tales objetos, de todos los que mencioné hace un momento. Y este gran esfuerzo realizado por las autoras nos permite formar una visión histórica, general e incluso comparativa, puesto que se trata de varios capítulos, acerca de la comprensión de ambos fenómenos, de la convivencia y de la violencia, relacionado con los programas públicos y programas, estrategias gubernamentales, etcétera, y cuestiones mucho más pormenorizadas. Eso por un lado, y esa sería la primera parte del texto. La segunda parte del texto está enfocada a unos objetos de diferente cualidad. Ahorita quisiera comentarles un poco cuáles son. Si bien los primeros capítulos recuperan un conjunto de estudios científicos significativos para la orientación y concreción de las políticas públicas, los capítulos 4, 5 y 6, redactados por Horacio Paulín, Florencia de Aloisio y Guido García, capítulo 4, Cecilia Fierro el 5, y los coordinadores de este texto que nos encargamos de redactar el 6,
están dedicados enteramente a describir y analizar el trayecto que han seguido y que persiguen las investigaciones académicas en años recientes en torno a la violencia y la convivencia en las escuelas de Argentina y México, desde referentes psicológicos, sociológicos y socioeducativos. Entonces, si bien la primera parte del texto incluye también algunos estudios, la segunda parte está enteramente dedicada a analizar las investigaciones pues, académicas, científicas que se han llevado a cabo recientemente sobre ambos fenómenos, la convivencia y la violencia. Las fuentes son diversas, pero en el caso de México, resalta el análisis del material presentado por un considerable número de investigadores para el 15º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que es muy importante por acá, acontecido el año pasado y uno de los más, les decía, importantes de este país. Por otro lado, en la tercera parte del texto, diríamos nosotros que está compuesta por los capítulos 7, 8 y 9, y constituye el cierre del libro, pero es también la apertura a una serie de interrogantes que nos devuelven a reconsiderar todos los capítulos anteriores. Mientras que en los escritos precedentes, uno de los objetivos podría ser el de ponderar, construir y consolidar, digamos, un modo de entender la violencia y la convivencia, de dar cuenta de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, o parece ser que nos dirigimos o deberíamos de dirigirnos. Karina Kaplan, Raúl Ansaldúa y Antonio Gómez Nashiki, que respectivamente escribieron los 3 últimos capítulos del texto, ponen en aprietos nuestros asideros. Entre otras cuestiones, mediante el empleo crítico de categorías interpretativas como la de las emotividades o el poder, la recuperación de pensadores como Foucault, Castoriadis, Chulhan y Zizek, y el uso de metodologías de interpretación como la etnografía. A partir de ello, los escritores exploran la importancia de considerar las experiencias particulares y acrecientan los cuestionamientos en torno a la violencia y la convivencia, la relación que sostienen entre sí, las condiciones de posibilidad o de causas de uno y de otro, así como el carácter de nuestros propios ideales. De este modo, permiten contrastar justamente comprensiones más o menos consolidadas que podríamos encontrar al inicio del libro, con puntos de vista menos usuales y poco considerados en la búsqueda, lo cual ofrece una mirada pues muchísimo más fresca respecto a ambos fenómenos. Por estos motivos y por otros que seguramente el doctor Alfredo y yo hemos dejado de lado, pero que la pericia de los lectores podrá identificar, los coordinadores creemos que este texto, tal y como está conformado, simboliza o alude en realidad a la complejidad de la escuela misma, a los deseos, desafíos, avances y retrocesos que le asignamos o que observamos en ella. Es finalmente un ejercicio acerca de nuestra propia complejidad, la humana, y gracias a los autores constituye un ejercicio informado, actualizado, multinacional, pero también inacabado y en curso. De allí el gerundio del verbo que forma parte del título de este texto, ¿no? Investigando sobre. Estamos seguros de que el lector encontrará pistas para lograr una mayor comprensión sobre la convivencia y la violencia en relación con las instituciones escolares, sí, pero hallará también una suerte de interrogantes que le permitirán mantener la atención y la búsqueda en y más allá de lo escolar. Estamos aquí reunidos por la cuestión escolar, pero los temas que se trabajan acá no solo aluden a la escuela, van más allá de la escuela incluso, se relacionan con lo humano. Y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a los autores, a la editorial y a quienes estén aquí presentes. Y pues le cedo la palabra a Karina Kaplan o a Horacio Paulín, dependiendo, no recuerdo quién es el que sigue en la exposición. Y pues, Karina, por favor, muchísimas gracias. Gracias, Nidia, gracias, Alfredo.
bueno, escuchando, yo por supuesto lo leí, pero da ganas de releerlo, porque qué increíble cuando uno lee un libro, cómo va haciendo su propia interpretación, sus propias pinceladas. Así que la verdad que lo voy a releer con esas claves que ustedes nos comentaron. Y decirles respecto de mi capítulo que se vincula a un trabajo de investigación, una línea de investigación que hemos logrado consolidar en un contexto nacional en Argentina, que se vincula a las experiencias emocionales y la producción social de las violencias. Hemos venido investigando sistemáticamente la cuestión de la relación entre emotividades y violencia, teniendo en cuenta que la dimensión emocional en el campo educativo, aunque suene un poco extraño, porque el campo educativo básicamente genera vínculos, genera trama, ha sido poco explorada, por lo menos desde un punto de vista de la sociología de la educación, que es donde nos situamos. Y lo que quiero contar, en ese capítulo hay algunas pistas, como decía Nidia y decían Alfredo, acerca de esta relación entre emotividad y violencia, pero lo que quería contarles es que Alfredo Furlan, que es quien nos convoca a este libro, a esta aventura de repensar y de reescribir nuestras propias trayectorias, la primera vez que leí a Alfredo, lo conozco Retomamos entonces lo que decía que Alfredo, cuando empezamos a leer sus textos, que ya son un clásico sobre violencia en la escuela, estuvimos advirtiendo que hubo un viraje semántico, sobre todo en la década de los 90, donde históricamente se hablaba de alumnos con mala conducta, alumnos indisciplinados, y se viró hacia alumnos violentos, justamente en un contexto de la década de los 90, las políticas neoliberales, donde hay un proceso de judicialización y estigmatización de la miseria y la juventud. Entonces siempre nos llamó la atención esa agudeza que tuvo y que tiene, por supuesto, Alfredo, sus trabajos y todos los colaboradores que él formó, para seguir pensando acerca de la construcción social de la violencia en las escuelas, es decir, cómo no hay que naturalizar al alumno violento, no hay que esencializarlo, sino problematizarlo, ver cuáles son las condiciones sociales, políticas y económicas de producción. Digo esto porque vamos a volver a unas escuelas desiguales y entonces repensar la cuestión de la violencia, de la revinculación, del reencuentro en la escuela va a ser todo un desafío que va a hacer hablar de vuelta a nuestras categorías construidas. Le damos la palabra entonces a Horacio. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Bueno, en primer lugar, gracias Karina por la presentación, gracias Nidia, gracias Alfredo por la convocatoria a participar del libro. También muchas gracias también a Homo Sapiens porque el libro ha quedado muy bonito, ha quedado súper lindo, súper bien editado, lo estuve releyendo, nosotros que somos medios obse con la escritura, está perfecto. Y bueno, contarles un poquito que el capítulo que nosotros trabajamos en realidad tiene que ver con uno de esos pedidos que nos hace Alfredo cada tanto, y Alfredo una vez se comunica y dice, ¿qué tal si nos puedes hacer un balance de las investigaciones en Argentina los últimos 15 años?
Y yo dije, y bueno, uno está todo el tiempo trabajando en esa cuestión, y en principio dije que sí. Después nos asustamos un poco porque realmente era trabajar sobre nuestros colegas, sobre nuestros compañeros en investigación, y empezamos a hacer un trabajo bastante fuerte, de recuperar un montón de textos y artículos y trabajos que veníamos viendo. Para eso convocamos a Guido García Gapastán y a Florencia Valoisio, psicólogos y doctores en psicología, compañeros de trabajo en el equipo de investigación aquí en Córdoba. Y bueno, y brevemente tomamos el desafío de recuperar 3 líneas de indagación académica que nos parecían importantes recuperar, que incluso ya otros autores, otras autoras, incluso como Karina, ya habían de alguna manera iniciado esta búsqueda, esta reseña de los estudios académicos, con el objetivo simplemente de ponderar y visibilizar 3 líneas de indagación fuertes que hay en Argentina en los últimos 15 años, una que tiene que ver con un trabajo muy importante que hizo el Observatorio de Violencia Escolar, el Observatorio Argentino de Violencia Escolar, de violencia en las escuelas, en la década, a principios del 2000, con los estudios descriptivos nacionales sobre qué era lo que aparecía como dificultades de convivencia y violencia en las escuelas. Otra línea que recupera fuertemente los trabajos más psicoeducativos, que no solamente han analizado los estudios de bullying o de maltrato escolar, sino también la mirada de los docentes, de los directivos, de los estudiantes sobre el problema de la violencia. Y una tercera línea que le hemos puesto como nombre más socioeducativa, psicosocial, que de alguna manera, desde un enfoque más cualitativo, etnográfico, institucional de casos, analiza los contextos y las situaciones, los problemas de violencia, recuperando fuertemente la mirada del contexto, la mirada de los significados acerca de la violencia, teniendo en cuenta que las situaciones de violencia son un componente evaluativo, de alguna manera, y que el contexto de interpretación que necesitamos para analizar estas cuestiones es clave. Entonces, hicimos un rastreo, creemos, bastante abarcativo de los principales desarrollos. También tuvimos la iniciativa de visibilizar las contribuciones de nuestros colegas, y en las conclusiones planteamos de alguna manera que hay muchos diálogos abiertos entre las 3 líneas, una que prioriza más una línea más descriptiva, y que nos permite ponderar. En ese sentido es clave entender que frente de alguna manera a esta idea mediática de que siempre se incrementa la violencia, los estudios nacionales en Argentina mostraron que no era tan así, sino que estaba enfocada en algunos procesos y en algunos segmentos sociales, y no tenía que ver para nada con los sectores más pobres, sino que tenía que ver con un fenómeno más cotidiano. Los estudios psicoeducativos, si bien se han centrado en el problema del maltrato escolar, también permitieron visibilizar esa cuestión, y los estudios socioeducativos han mostrado claramente cómo hay variables institucionales y lo que tiene que ver con los vínculos, y un poco esto que trabaja Karina, que tiene que ver con las emociones y la constitución de las intersubjetividades, nos permite entender otros procesos. Entonces, un poco lo que tratamos de plantear en ese capítulo tiene que ver con la posibilidad de diálogos interesantes que se pueden dar entre las 3 líneas de investigación, porque de alguna manera complementan y a su vez le hacen preguntas a los otros enfoques. ¿No? Me parece que esa es una cuestión interesante, porque si no es como que cada línea construye un objeto acerca de la violencia en la escuela y se limita a esa mirada, ¿no? Entonces, cuando uno relee o recupera las preguntas o las hipótesis de los otros enfoques, puede hacer un interjuego muy interesante. Eso es básicamente lo que hemos trabajado. También quería comentar que, bueno, que este texto, un poco leyendo el texto que ha compilado Alfredo y Nidia, claramente, como contó Nidia, es un texto de actualización porque está de alguna manera volviendo a revisitar el problema de la violencia y de la convivencia, y bueno, un reconocimiento claro para Alfredo, porque bueno, Alfredo ya desde principios de los 90 empezó a discutir esta cuestión, como bien planteó Karina, empezó a puntualizar claramente esta cuestión. En México ha venido coordinando, ha venido poniendo en clave central los estados de conocimiento sobre violencia, convivencia y disciplina,
en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y generosamente siempre ha estado articulando, coordinando, invitando, y me pareció, les tiro una cuestión que leí del texto que hizo con Nidia, muy interesante en este debate que él un poco jocosamente hace entre los convivenciólogos y los violentólogos. Me pareció claramente como ahí, jocosamente, con este humor que tienen ellos, están ahí indicando cómo nos limitamos muchas veces a los objetos, ¿no? Y cómo es necesario un diálogo más abierto entre estas cuestiones, ¿no? Que de hecho tiene que ver con nuestra apuesta por no solamente la mejora en la institución educativa, sino también, como dijo Nidia, esta cuestión de una constitución mucho más humana, una construcción del otro, de la otredad, mucho más en términos y en clave de derecho, en clave de dignidad, en clave de solidaridad. Me parece que un poco ahí apunta al texto y bueno, invitamos claramente a su lectura, a su recorrido. Bueno, entonces, cerrando un poco esta celebración, en primer lugar queríamos hacer un brindis de parte de todos los autores y autoras que no están, junto con Horacio, vino blanco, vino tinto. Somos argentinos y el vino es nuestro, no nos peleemos por esto, definitivamente es nuestra salud. Gracias Nidia, gracias Alfredo, gracias a Homo Sapiens, y volver a decir que para todos nosotros que escribimos en un libro junto a Nidia y invitados por Alfredo, es realmente una emoción enorme, hablando de emotividades. Él tiene esa capacidad de tejer lazo, es una persona absolutamente generosa como persona, pero además como académico. Y entonces nos ha hecho un desafío que creemos que está el libro a la altura de las circunstancias, que es un libro actualizado, que nos deja pensando acerca de esta escuela. Vamos a regresar dentro de poco, algunos ya están regresando, y vamos a tener que reconstituir y reconciliarnos con estas formas de virtualización, porque por lo menos en el sistema educativo argentino vamos a vivir con la virtualización junto con una presencia física, pero entonces cómo lograr convivencia, cómo lograr que las y los estudiantes estén bien en la escuela, que estén cuidados, porque lo que trasunta todo el libro es una pedagogía del cuidado hacia la infancia, hacia la juventud, en donde la escuela demuestre que el corazón, que su corazón más profundo está en esa capacidad que tiene de tender puentes vinculares y afectivos en la socialización. Así que creo que Nidia, podés cerrar vos, hacemos un aplauso y podés cerrar desde allí de México con la alegría de Alfredo, nos saluda desde ahí, con la alegría que tenemos todos de que esté aquí presente Alfredo, que esa presencia, como sea, siempre, siempre es una alegría y una felicidad enorme. ¿Qué te parece, Nidia? Si vas cerrando, voy viendo, hay algunos comentarios. Gracias, Alfredo, gracias, Nilda. A ver si yo... felicitaciones a los autores, dan ganas de leer el libro, y al grande de Alfredo. Bueno, todas celebraciones hacia Alfredo, y nosotros tomamos un poco de ese cariño y de ese afecto prestado, y gracias a Alfredo nos dedicamos a estas temáticas, que es muy complicado porque parece una idea de sentido común, ¿no? Que hay violencias, que hay convivencia en la escuela. Sin embargo, cuando uno profundiza se da cuenta que ahí está el nudo de cómo construir una escuela inclusiva, una escuela democrática, con un horizonte de sueños por la igualdad. Nidia, si querés cerrar. Sí, pues sí, muchísimas gracias a Horacio, a Karina, por estar por acá y presentarlo. Y escuchándolos me daba cuenta de que lo que nosotros escribimos no termina por ser suficiente para dar cuenta de lo que en el libro está, y solo están ustedes dos y faltan muchísimos más, bueno, varios de los autores, la mayoría de los autores. Entonces,
los invitamos a leer el texto para todos aquellos que estén relacionados no solo con el tema de la convivencia y la escuela, la convivencia y la violencia en la escuela, les decía también con la cuestión humana, pero al momento de intentar decirles exactamente por qué y qué es exactamente lo que van a encontrar allí, se desborda, ¿no? Se escapa. La cantidad de información, de análisis, de temas que se encuentran dentro, y estoy segura de que cada lector encontrará algo justo de valía para cada uno de sus trabajos, y que probablemente sea distinto y desde un punto de vista distinto de otro lector que mira el mismo texto. Entonces, en ese sentido, es garantía que es un libro rico en temas, en análisis y, como bien decían ustedes, en cuestión de actualización. Y tendrán que seguirse realizando trabajos de este tipo porque la pandemia o la situación actual nos pone, como decía Karina, frente a un nuevo problema que va a tener que volver a investigarse, y allí está la cuestión afortunada y desafortunada, ¿no? El trabajo sigue, no damos todavía cuenta de los problemas o no podemos asir los problemas por completo, pero eso también nos mantiene en la investigación, nos mantiene atentos, vivos en este tema que no termina por acabarse. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que un final, nosotros con Vino, con todos los que participaron y agradecerles virtual. Y bueno, compremos el libro fundamentalmente para apoyar la industria argentina, la industria editorial, apoyemos a la gente como Perico, como Homo Sapiens, editoriales que apuestan siempre a investigadores de alto nivel y con total generosidad. Así que felicidades y nos vemos en muchas gracias. Alfredo, no nos gracias, digas Alfredo. el segundo libro ya. Por favor, danos un respiro. Felicidades. Felicidades, Alfredo. Felicidades, Nidia. Gracias, Karina. Felicidades.